Bueno, esta es medio ridículo, pero no es ridículo, es real. Esta era una fábrica de zapatos en Massachusetts y tenía calderas. ¿Qué empresa hoy no tiene una caldera? Más grande, más chica, 2, 3, de tantos kilos de vapor hora, de tantos metros cuadrados de superficie radiante, lo que quieran. Y esta fábrica quedó así. Es la misma, ¿no? Por un problema con calderas. La fábrica de zapatos, después de que explotó la caldera en marzo del 905, lo cual llevó a adoptar criterios. ¿Vos querés fabricar una caldera? ¿Vos querés fabricar una caldera? Para un gatito. Yo les voy a decir qué requisitos mínimos tiene que cumplir. Y ahí surgió uno de los métodos que usamos nosotros, que nosotros les enseñamos a ustedes, no es el único, que es el código ASME. Es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. La ASME juntó la experiencia, juntó lo que hizo lo que hizo el otro, lo que hizo lo que no hizo aquel y le faltó, juntó la experiencia que había en su momento. La ASME es mucho más que recipiente sometido a presión. El recipiente sometido a presión es solo uno de los aspectos que contempla el Instituto Normalizador. Y decidieron emitir unas normas, que es lo que hoy se llama el código ASME, para recipientes sometidos a presión. El código ASME es lo que vamos a estudiar en esta materia. El código ASME es una instrucción de trabajo viva. El código ASME se está revisando todos los días para recipientes sometidos a presión. Y el código ASME está emitiendo recomendaciones y cada tantos años suelen emitir una nueva versión. Pero entre versiones, la versión vamos a decir así, la versión del 2000, la versión del 2005, la versión del 2010, la versión del 2015. Pero entre versiones, como ellos no dejan de trabajar, van emitiendo pequeñas modificaciones que le llaman adendas. Son cosas que hay que adicionar al código ASME de la última versión. El código ASME es, como les dije recién, uno de los códigos uno de los entes de normalización que se ha ocupado de los recipientes sometidos a presión. Pero los alemanes, por ejemplo, algunos tal vez haya oído nombrar las normas DIN. Las normas DIN dejaron de tener vigencia porque eran alemanas y los alemanes la europeizaron. Entonces las normas hoy son las ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las normas europeas? Bueno, no importa. Pero como se europeizó el sistema métrico para todos los países excepto para Inglaterra, del mismo modo se europeizó que la presión la vamos a medir en pascales, la longitud la vamos a medir en metros, etcétera, etcétera. Los alemanes emitieron normas europeas que son tan buenas o mejores que las americanas. Lo que pasa, y acá hago una especie de aclaración para no herir los sentimientos de nadie, los americanos controlan el mundo del petróleo. Entonces, el mundo del petróleo habla en pies, en pulgadas, en galones. Entonces, las normas americanas
en el mundo del petróleo son las normas más aceptadas. Nadie te obliga, pero por ejemplo, pescar mona, yo soy pescar mona por un minuto. Pero bueno. Yo soy pescar mona por... No, ahora no, porque están fundidas, no, mejor no. Pescar mona por un minuto y me presento a una licitación para un reactor nuclear en Tailandia. Es muy probable que ese reactor nuclear en Tailandia se rija por normas europeas. Pero también podría ser que se rija por normas americanas. O en Arabia Saudita. En Arabia Saudita es todo americano. Entonces, yo tengo que decirle a mis ingenieros, che, calcúlenme los recipientes sometidos a presión según las normas de los que piden los saudíes. Los saudíes piden las APE porque son pro-norteamericanos, fantástico. Los saudíes piden las DIN porque son pro-europeos. ¿Se entiende? Entonces, hay distintos cuerpos de normas que básicamente dicen lo mismo porque el conocimiento está muy internacionalizado. Pero yo les quería volver a hacer mención a esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de estos códigos que yo les estoy mencionando? ¿La seguridad? La seguridad. Y es un poco así que lo que estoy buscando, que este código me proteja. Y si me protege, probablemente donde yo hubiera usado una chapa de 5,16 de pulgada y el código me recomiende que use una de 3/4. ¿Se entiende? Y cuando para trabajar con pulgadas mentalmente, yo acabo de decir 5,16. Cuando tengan dudas con esto, es muy, para pasarlo a milímetros es muy fácil. Llévenlo al entero, al múltiplo, submúltiplo del de arriba al de abajo más cercano. Y 5,15. 5 sobre 15 es un tercio. ¿Se entiende? Sería un tercio de pulgada. Es más que un cuarto. ¿Se entiende? Entonces 5,16 es más grande que 3/4. Más grande que un cuarto. Bueno. Si esto es 3, esto es un tercio, y el otro es un cuarto, esto es un 25%, esto es un 33%. Esto es más grande, más grueso. ¿Me entienden? Sí. Entonces, lo interesante de esto es una regla estúpida que encontré yo a lo largo del tiempo y que más o menos cuando me dicen, no, ¿por qué no le pones una chapa de 7/16 de pulgada? 7, ¿eh? A los 3 octavos. Y bueno, 3 octavos, 4 octavos. 4 octavos es un medio, es casi más o menos media pulgada. Y media pulgada son 12 milímetros y medio. 12 milímetros y un cuarto. 12 milímetros y 25. ¿Se entiende? Entonces, para hacer una rápida conversión, en el mundo del petróleo, donde se trabaja con las normas americanas en general, y nosotros que trabajamos con las normas europeas o basados con mayor o menor grado de precisión a normas europeas, porque usamos el sistema métrico, y bueno, nosotros trabajamos en milímetros, no trabajamos en... ¿Qué me decís que la chapa tiene 7/16? Porque tiene, no sé, un diceavo, ¿qué sé yo con todo un diceavo? Y bueno, hay que hacer una conversión rápida. Entonces, esta es la regla que yo encontré. Llevarlo a los enteros más próximos y sacar la proporción. Entonces, el código ASME es una recomendación de procedimientos. ¿Qué dice el código? Que vas a soldar de este modo. Que vas a elegir de este listado de aceros. Pero por ejemplo, el código ASME no contempla, para recipientes sometidos a presión, no contempla el uso de materiales plásticos, de fibra de vidrio, de fibra de carbono. No. El código ASME sí solamente contempla ciertos tipos de aceros, de chapas de acero, que son comunes en Estados Unidos. ¿Estamos?
¿Significa esto que únicamente podemos construir un recipiente Cogwasme? No. Va a depender de a qué licitación me estoy presentando, a qué cliente le estoy ofreciendo y con qué normas trabaja el cliente. Si trabaja con normas europeas, y bueno, es otro camino, todo en milímetros. No hay chapa de 3/4, no hay chapa de 5, 7, 16, 5 octavos. ¿Estamos? Bueno, como les decía, el código Cogwasme es una de las normas. La otra norma es la alemana. ¿Podemos construir sin requerir ninguna norma? Sí, podemos. Pero hay que ver si el cliente lo acepta. Hoy, ustedes habrán sentido hablar, habrán sentido, inclusive algunos de ustedes deben conocer, los métodos de determinación de esfuerzo por elemento finito. El software que me determina, a ver si tengo unas imágenes por ahí. No. Ah, ya sé. Dale. No se ve. Sí. ¿Por qué no me da? Ahí. Está cambiando algo ahí. Hay que seleccionarlo, ¿no? Ahí. Va. Salí, cartel. Bueno, lo que hace el modelo de elementos finitos es simplemente tomar una superficie sometida a esfuerzos, dividirlo en porciones diferenciales y analizar en cada una de esas porciones diferenciales cómo el esfuerzo al que es sometido altera o tiende a alterar los esfuerzos, el estado de carga de ese elemento. Entonces, donde ustedes ven que es verde, el estado de carga es menor, y donde se pone más oscuro, el estado de carga es mayor. Entonces, me está diciendo, vamos a decirlo muy groseramente, y esto ya se dan cuenta porque no tiene sentido práctico lo que estoy diciendo, que yo podría usar una chapa más fina en esta zona y más gruesa en esta zona a medida que me acerco a lo rojo. Pero también sería ridículo decir, pará, loco, y acá ni fina ni gruesa, una mediana, y usamos una sola chapa. ¿Cuál chapa? Y la chapa que me banque esta solicitación. ¿Se entiende? Pero dependiendo de la geometría del recipiente que yo esté estudiando y del sentido de los esfuerzos, yo me voy a encontrar con que en algunas zonas yo podría poner materiales más livianos. En general, como regla general, los métodos de elementos finitos dan recipientes más livianos que los métodos usados con un código ASME o con un código DIN o con un código AFNOR o con un código de alguno de estos países. ¿Por qué? Porque esos códigos son conservadores. Esos códigos, como están capitalizando la experiencia que hay en el buen arte de hacer recipientes sometidos a presión, están capitalizando, y negro, no, acá cuando te dé tal cosa seleccionar la chapa siguiente, y después cuando hagas tratamiento térmico darle un alivio de tensiones de tanto. Entonces se cubren, dan seguridad, como decíamos hace un ratito, trabajar con estos códigos. Creo que podemos aportarle algo a los chicos para que terminemos de redondear. Esto da porque da, digamos, materiales teóricamente son más livianos. Porque como sabemos exactamente los esfuerzos que está recibiendo el material en cada una de sus partes diferenciales,
podríamos inferir incluso a seleccionar una chapa más, digamos, más delgada, eso hacia el costo, hacia el peso, estando seguros de que no vamos a tener problemas ni de colapso si está sometido a presión externa o de rotura si está sometido a presión interna. En el caso de que trabajamos con los códigos se basan en, por lo que dice el ingeniero, eso que estaba diciendo el ingeniero, se basa en coeficientes de seguridad. Estos coeficientes de seguridad lo que hacen es sobredimensionar el recipiente, de tal manera de que no tengamos ningún problema, ninguna externalidad negativa que nos rompa el recipiente cuando lo usamos. Lo que han ido haciendo los códigos de seguridad es mejorando esos coeficientes de seguridad, o sea, achicando a medida que hemos tenido más información sobre, digamos, cómo se han construido los materiales, o sea, las chapas con las que estamos haciendo los recipientes. Con materiales nuevos, mejor elemento de fabricación. O sea, antes decíamos esta chapa es de 1 pulgada. Y yo no sabía si estaba seguro que la chapa era de 1 pulgada, porque no sabía cómo había sido fabricada. El elemento, qué precisión tenía para tirarme una chapa de 1 pulgada. Y probablemente acá era 1 pulgada y acá era así. Y ahí el esfuerzo no iba a soportar el esfuerzo para lo que yo estaba calculando. Entonces, ¿qué hacía? En vez de tomar 1 pulgada, tomaba 1,5 pulgadas, 2. Y ahí seguro que ya la variación no iba a afectar mi cálculo. Eso creo que un poco sí. Lo que pasa es que yo les decía recién, en la misma línea de lo que comenta el ingeniero Caballero, que soldar no es para cualquiera. Y viene un soldador, ya les digo, entran así los tipos. ¿Qué hace, loco? Bien. ¿Vos sos ingeniero? Sí. Bueno, pasar el trapo a la... Ya. Porque los tipos que tienen una calificación hacen una calidad de soldadura muy buena. A mí una vez un ingeniero me dijo una cosa que se me quedó grabada y me decía, vos pensás que la calidad de la soldadura tiene que ser igual o mejor que el material virgen mismo. Es decir, si yo estoy soldando a esta chapa, le estoy soldando una oreja acá, para agarrarla con una herramienta, estoy soldando una oreja, entonces acá hago un cordón de soldadura. Lo que se espera es que la pieza falle en cualquier lugar, menos en el cordón de soldadura. O sea que si yo pudiera tirar de esto para romperlo, se va a romper acá. Pero no se va a romper acá. Igual los materiales de soldadura son mucho más resistentes que los materiales siempre. Sí. Lo que pasa es que la soldadura también es un universo en sí mismo. El material de aporte, el fundente, esto, lo otro, la temperatura de la corriente de electrodo, si la soldadura es con arco sumergido, si no es con arco sumergido, si es con atmósfera, es todo un mundo aparte. Lamentablemente yo no lo vi en su momento y no he aprendido mucho de soldadura, es lo que uno va viendo más o menos en la profesión, pero el mundo de la soldadura te dicen, no, pará, como decía un ingeniero amigo mío, yo te sueldo cualquier cosa, que te suelde 2 pedazos de madera, dame un electrodo de totora. Es como que el electrodo define qué puedo soldar. Pero qué sé yo, ahí les aseguro que todo un universo de electrodos, para soldar en tales condiciones, para soldar en tales otras, es todo un tema. Bueno, volviendo al tema de los códigos, hay muchos códigos, muchos países, yo diría de cierto nivel tecnológico y educativo y de investigación, tienen sus propios códigos. Caso de Estados Unidos tiene sus códigos. Caso de Alemania tiene sus códigos, los franceses tienen sus códigos, los japoneses tienen sus códigos. Y después el cliente, si yo soy un cliente alemán, seguramente lo voy a pedir y va a ser con la norma alemana. Si yo soy un cliente libio,
y por ahí pido con la norma americana, o pido con la norma francesa, o pido con la norma que sea. ¿Alemania son los más conservativos? Son más científicos, digamos, no sé si son más conservadores, no te sabría decir si son más conservadores, pero son muy científicos. Digamos, es porque han hecho muchos ensayos, porque tienen muchas conclusiones, porque han probado de todo. No te sabría decir. Bueno, entonces, y también están los casos donde ningún código, como decíamos recién, elemento finito no registra un código en particular. Lo que sí quiero que se lleven acá dentro en la cabeza, de que yo tengo que cotizar un recipiente de 100 metros cúbicos. Y lo va a cotizar yo, lo va a cotizar el señor, lo va a cotizar mi amigo el barbudo, no está más, se fue. Ah, no, ahí. Entonces, y cada uno lo va a cotizar según se le dé la gana, pero lo que les quiero decir, no es que yo voy a ofertar un recipiente de 100 metros cúbicos que pese 2.325 kilos y él va a ofertar uno que va a pesar 600 kilos. No. Si le oferta uno de 600 kilos, algo está mal. Las variaciones van a ser pequeñas, usando el código japonés, usando el código francés, usando el código alemán, usando el código ASME. Pero va a haber variaciones. Entonces, cuando se va a concurso de precios o a licitaciones, yo lo que estoy buscando es ganarla. Y hay una relación directa entre los kilos que pese mi recipiente y el precio. Es más, yo les diría que si el recipiente es más pesado, probablemente tenga más soldadura, más kilos de soldadura en total que otro, que es más liviano. Es más, el código ASME, por ejemplo, en general todos los códigos, pero me dicen, bueno, vos vas a soldar así, el encuentro entre chapas. Una chapa acá, otra chapa acá, y vos vas a soldar así, a todo. O no, otro dice, no, vos vas a soldar así. Vas a soldar acá y vas a soldar acá. ¿Sí? Son las mismas chapas. O podrían ser las mismas chapas. Pero la eficiencia de un tipo de soldadura está estudiada, está analizada. Y en los códigos la vemos. Repito, lo que sí les puedo garantizar es que cualquier código de estos está vivo. Si ustedes agarran la versión 1960 y la versión 2010 o 2015, va a haber diferencia. Profe, ¿y la soldadura que está plegada es para mayor presión? ¿Cuál? La segunda. ¿Sí? ¿Esta que tiene traslape? Sí, para mayor presión. Para mayor presión. ¿Sí? Bueno, estoy hablando de soldadura, pero si ustedes son observadores y algunos se ha tomado, por ejemplo, el trencito este que anda de Godocruz a Maipú, habrá tenido oportunidad, si lo han visto, si le han prestado atención, de ver las viejas estaciones o restos de las viejas estaciones de trenes. Hay algunas viejas estaciones de trenes que todavía tienen los recipientes donde se guardaba agua para trenes de vapor, y eran recipientes remachados, roblones. Todo el estudio de los roblones, no se da más eso, me parece, en la facultad. El tema de roblonado no se da más. Histórico, digamos. Pero bueno, la soldadura no era buena, no era confiable, y se usaban remaches. Y todas las estructuras, los barcos eran remachados. ¿Cómo un barco, si no se va a meter el agua entre espacio entre remaches y remaches? No se metía. Y toda la física y la matemática del remachado tenía un estudio. Entonces se remachaban en superficie afectando el límite elástico del material, para que tuviera una deformación. ¿Se entiende?
Por eso cuando yo les digo que mi criterio, y es un criterio que no tienen por qué seguirlo, yo le escapo todas las cosas que dicen artesanal. Porque es permiso para hacerlo con defecto, es permiso para hacerlo a lo chastrín. Y en estas cosas de recipiente sometido a presión, ustedes vieron el dibujito ese de la fábrica de zapatos que voló. No hay margen para errores. Un error con recipiente sometido a presión cuesta vidas. ¿Estamos? Bueno. Aquí se ponen todo eso. No se puede comprar.